Y ese es un tema que hay que trabajarlo a partir del desarrollo temático de los premios Nobel de Economía de los últimos 15 años, de los últimos 15 años, porque es a partir de esos aportes teóricos que han ameritado que muchos economistas ganen el premio Nobel, es que se van conformando los nuevos desarrollos teóricos. Algunos en función de los contextos en los que han sido escritos, otros son parte de lo que Schumpeter planteaba como hipótesis, es decir, a partir de la profundización, el avance de la teoría económica sin tomar en cuenta el contexto, pero en uno o en otro caso, la teoría económica ciertamente va avanzando, va construyéndose, ¿no? Y tal vez no tengamos todavía un paradigma dominante, menos una situación clásica, pero está claro que vamos avanzando, vamos avanzando. Entonces, el último tema que tendremos que desarrollar el día lunes, el último tema va a ser una exposición a cargo de ustedes. Yo al final de la clase voy a mandar un listado de personas que van a preparar esa exposición. Y el criterio para escoger a las personas que van a preparar esa exposición va a ser fundamentalmente las personas que todavía tienen posibilidades de aprobar la materia y que tienen notas, digamos, bajas, pero tienen posibilidades de aprobar la materia. Hay muchas personas, hay como 5 o 6 personas en esa situación. Voy a escoger a esas personas. Lo que quiere decir que no voy a tomar en cuenta a las personas que ya han aprobado la materia, obviamente, hay varias personas, y a las personas que no se han presentado en los dos parciales, o si se han presentado en uno o en otro parcial, tienen 5, 0 o 10 y 0, etcétera, de modo que esas personas prácticamente ya no tienen posibilidades, ¿no? Voy a tomar en cuenta, reitero, a las personas que tienen posibilidades de aprobar la materia. Tienen posibilidades de aprobar la materia y esa exposición va a tener un puntaje, que les voy a decir el día de la exposición. Va a tener un puntaje adicional a los 100 puntos. Un puntaje adicional a los 100 puntos. Entonces, si yo escojo 5 personas y de las 5 solamente 3 están de acuerdo, van a exponer las 3 personas, las otras 2 no estarán de acuerdo, no van a exponer, pero siempre va a haber personas que estén dispuestas a hacer un trabajo adicional, como el que ustedes van a realizar, para poder ganar un puntaje adicional. Bien, preguntas antes de entrar a la materia. ¿Hay alguna pregunta? Licenciado, buenas noches. Disculpe, no sé si me quedó claro. Las personas que vayan a exponer, ¿usted les va a asignar temas? Hay un solo tema con el que tenemos que terminar el programa de la materia, que son los avances últimos en la teoría económica. Ustedes tienen el programa, les he enviado a tiempo de comenzar la materia y ese es el último tema. Por lo tanto, saben de qué se trata. Saben de qué se trata. En esta clase yo voy a desarrollar la teoría económica en América Latina, que es el penúltimo tema. Y el último son los avances últimos de la teoría económica en el mundo.
¿no? Y reitero, voy a escoger a las personas, será un grupo de 5 o 6 personas, a las personas que tienen posibilidades de aprobar la materia. A las personas que han rendido los dos parciales mal o, qué sé yo, menos que regular, las personas que no se han presentado, hay muchísimas personas que no se han presentado a ningún parcial o no se han presentado al primero y se han presentado al segundo a probar suerte, muchas de ellas, y les ha ido mal. Esas personas, por supuesto, no van a ser tomadas en cuenta, como tampoco a las personas que han rendido un buen parcial, un buen primer parcial y un buen segundo parcial, ¿no? Estoy viendo, por ejemplo, aquí a Cachi, Cachi Wanto Alba Huara, que tiene 30 en el primer parcial y 32 en el segundo parcial. Alba ya ha aprobado la materia, tiene un excelente rendimiento y así hay varias personas. A esas personas con buenas notas tampoco les voy a tomar en cuenta, ¿no? Porque no van a tener ningún problema cuando les toque rendir el examen final, rendir bien, tener una muy buena nota y aprobar con una excelente nota la materia, porque ya han mostrado un buen rendimiento en los dos parciales. Entonces voy a dar oportunidad, reitero, a las personas que, aún estando con notas entre, digamos, menos que regulares, tienen todavía posibilidades de aprobar la materia. Tienen posibilidades de aprobar la materia. No sé quiénes son todavía esas personas, pero al final de de la exposición que haga ahora, voy a mandar a Maciel, como siempre lo hago, ¿no? Voy a mandarle el listado de las personas que deben preparar el tema para el día lunes. Esa es la situación. Está bien, licenciado, muchas gracias. Bien. ¿Alguien más? Licenciado, Moira, sí. Lo que vayan a exponer, ¿va a entrar al final? por supuesto, porque forma parte del programa, ¿no? Forma parte del programa. Ya, muchas gracias. Bien. ¿Alguien más? Mm, Buenas noches, licenciado. ¿Cuánto tiempo am, eh, se les va a dar a las personas que defiendan? Las personas que van a exponer el día lunes van a tener entre 30 minutos a 40 minutos para exponer, porque luego tenemos que entrar a las preguntas, ¿no? Recuerden que, bueno, no hemos hecho exposiciones por el gran número de inscritos en esta materia, pero yo califico, si voy a calificar, digamos, sobre 10 puntos, esa exposición que van a hacer, entonces unos 5 puntos, esa calificación va a corresponder a la presentación. Y otros 5 puntos va a corresponder a la contestación de las preguntas que haga yo y que haga el curso también, ¿no? Porque cada persona tiene que responder, yo voy a tomar nota de sus respuestas para que cada una de las personas tenga la nota correspondiente. Ese va a ser el mecanismo y el tiempo. Está bien, Bien. muchas gracias. Bien. ¿Alguien más? Bien. Entonces, se han hecho las aclaraciones respectivas, así que procederé a empezar la exposición con el tema de esta noche. ¿No? La teoría económica en América Latina.
la teoría económica en América Latina. Y cuando estamos hablando de teoría económica en América Latina, nos vamos a referir fundamentalmente a todos los aportes teóricos que han emergido de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, cuyas siglas son CEPAL, la CEPAL, ¿no? Porque de esa institución que depende de las Naciones Unidas es que emergen las interpretaciones teóricas más importantes sobre América Latina. No voy a tomar en cuenta, ¿no?, como parte de este tema, la teoría económica en América Latina. No voy a tomar en cuenta la Escuela de la Dependencia, que es una lectura sobre América Latina, una lectura económica, pero más que económica, política, que emergió en América Latina a fines de los años 60 y durante la década de los años 70. Y esa teoría económica de la dependencia es un desprendimiento de la CEPAL, ¿no? Es un desprendimiento de la CEPAL, pero que tampoco tuvo repercusión en América Latina, excepto en algunos grupos intelectuales radicales, donde la teoría fue bien recibida, pero hay serias observaciones respecto a la consistencia teórica de la teoría de la dependencia. Entonces, no voy a entrar a ese tema. Me voy a concentrar en los aportes que yo considero importantes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. ¿De acuerdo? Entonces, comienzo. Bien. La CEPAL se creó como parte de las Naciones Unidas en 1948. En 1948, es decir, en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y la creación de la CEPAL en 1948, la creación de la CEPAL y el inicio de su trabajo, de acuerdo a la misión que recibió, de acuerdo a los objetivos que tenía que alcanzar, permitió, ¿no?, la construcción de una primera interpretación teórica respecto al desarrollo económico en América Latina. Una primera interpretación teórica sobre el desarrollo latinoamericano, pero desde una perspectiva regional, es decir, desde una perspectiva, ¿no es cierto?, latinoamericana, desde una perspectiva latinoamericana. Uno puede estar en desacuerdo con esa interpretación que emergió de la CEPAL, pero sin duda que tenía un grado de originalidad y un alcance bastante interesantes. De modo que ese aporte teórico de la CEPAL obviamente permitió tener un instrumento teórico para entender, para comprender de mejor manera el proceso de desarrollo en América Latina, ¿no? Y las propuestas de la CEPAL, que a partir de esa interpretación se fueron construyendo y se fueron difundiendo en la región, se fueron denominando en el tiempo como el desarrollismo latinoamericano, ¿no? Y si hablamos de la influencia teórica que recibió la CEPAL, sin duda, la mayor influencia fue el keynesianismo. Que puede sintetizarse, ¿no es cierto?, en la justificación
de una mayor intervención del Estado en la economía, de una mayor presencia del Estado en la economía. Ese fue el núcleo teórico de mayor influencia sobre la CEPAL, ¿no? Y claro, a partir de los años 60, fines de los 50, comienzos de los años 60, cuando empezaron a publicar sus primeros trabajos que se fueron difundiendo en América Latina, ¿no? Esos planteamientos constituyeron una novedad, ¿no? En el ámbito de las ciencias sociales en América Latina, ¿no? Ahora, en esta fotografía de la derecha, vean ustedes, está un economista, Hernán Santa Cruz, chileno, que formó parte del primer grupo de profesionales, entre economistas, sociólogos, que conformaron la CEPAL, el primer equipo de la CEPAL, ¿no es cierto?, que le está saludando a la señora Eleanor Roosevelt, ¿no? Bueno, ya viuda en ese momento, porque fue esposa del presidente Roosevelt, ¿no? Este es un saludo simbólico que expresa, ¿no?, la idea fundamental de que la CEPAL había emergido de una decisión de un organismo, del más alto organismo internacional vigente, que era las Naciones Unidas, ¿no? Que era las Naciones Unidas, que por supuesto tenía a Estados Unidos, a los países europeos, etcétera, como los actores principales de las Naciones Unidas. Entonces, es una foto simbólica en ese sentido, ¿no? Ahora bien, una vez que acabó la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, entre 1939 y 1945, se deben tomar en cuenta tres elementos, tres hechos claves que van a marcar el ámbito económico internacional. El primer elemento fueron los acuerdos de Bretton Woods, el segundo, el Plan Marshall, y el tercero, la escasez de dólares en América Latina. La escasez de dólares en América Latina, ¿no? Hablemos de los acuerdos de Bretton Woods. Cuando comenzó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, en 1939, ¿no?, la reconstrucción del sistema monetario y financiero que había empezado en el mundo en la década de los años 20 y había continuado hasta comienzos de los 30, pero esa reconstrucción de ese sistema financiero y monetario se había interrumpido por la Gran Depresión, que, como ustedes saben, se prolongó prácticamente durante toda la década de los años 30. Entonces el proceso de reconstrucción también se interrumpió. Y cuando estalló la guerra, la Segunda Guerra Mundial, a partir de la invasión alemana a Polonia en septiembre del año 39, entonces todo el sistema financiero mundial, el sistema monetario mundial, acabó por derrumbarse. De modo que una vez que se finalizó el conflicto y bajo la hegemonía económica y política y obviamente militar de los Estados Unidos, ¿no?, se procedió a la reconstrucción del sistema monetario y del sistema financiero en el mundo. A partir de la reunión que se realizó en esta localidad de Estados Unidos, en Bretton Woods, ¿no?, donde se realizó una conferencia de representantes económicos de todos los países existentes hasta ese momento. Vean ustedes en la fotografía de la derecha, están
están varios delegados. Está el delegado de China, de Canadá, de Bolivia y Australia. Bolivia estuvo presente. Fue un señor Vallivian, el que en representación del gobierno boliviano asistió a esa reunión, ¿no? En la que empezó a reestructurarse el sistema financiero y el sistema monetario a nivel mundial. Producto de esta reunión, ¿no? Que tenía, reitero, como finalidad la reconstrucción monetaria y financiera en el ámbito mundial, ¿no? Se creó el Fondo Monetario Internacional, y se instauró el patrón dólar oro. Se crea el Fondo Monetario Internacional como institución encargada del cumplimiento del régimen monetario y cambiario que adoptó el Fondo Monetario Internacional como patrón mundial, que era el patrón dólar oro. Es decir, el dólar ligado al oro, ¿no? Con un precio fijo. Una onza de oro era igual a $35. Entonces, en base a ese precio fijo del oro, ¿no? En base a ese precio fijo del oro, ¿no? En todo el mundo empezaron a tener vigencia los tipos de cambio fijos. Tipos de cambio fijos respaldados en el dólar. Y el dólar, a su vez, estaba respaldado en el oro a partir de esa relación de precios. Una onza troy de oro igual a $35, ¿no? Ese sistema monetario mundial estuvo vigente hasta inicios de los años 70. Y a comienzos de los años 70, el sistema patrón dólar oro entró en crisis y empezó la inestabilidad monetaria y cambiaria en el mundo. Pero el sistema estuvo vigente prácticamente desde el año 44 hasta 1970. Entonces tuvo larga vida, evidentemente. Tuvo una larga vida en el mundo, ¿no? El segundo hecho, el Plan Marshall. El Plan Marshall se aprobó el año de 1947 y básicamente era un programa crediticio que los Estados Unidos, ¿no? Construyeron para otorgar créditos a los países europeos, Hay que tener en cuenta que luego de la guerra, los países de Europa continental quedaron devastados por la guerra, totalmente devastados por los bombardeos de la aviación, primero de la aviación alemana, luego de la aviación de los aliados, los combates en las ciudades o cerca de las ciudades, etcétera, generaron obviamente una destrucción de las fuentes materiales de la producción en Europa Occidental. Era una situación catastrófica. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Cuando obviamente hay mucha bibliografía sobre la Segunda Guerra Mundial que uno puede encontrar en el internet, libros que uno puede bajar, que ya no tienen costo sobre la Segunda Guerra Mundial, en los que uno puede encontrar también fotografías, ¿no? del impacto de la Segunda Guerra Mundial. Y probablemente, además de la victoria aliada sobre Alemania, sobre la Alemania de Hitler, ¿no? Un hecho que destaca en el proceso de la Segunda Guerra Mundial, sin duda, es la destrucción de las ciudades, de las industrias, como, reitero, un hecho
permanente y que mostraba que la capacidad productiva en Europa había sido reducida casi a cero. Si uno quiere tener una idea más concreta de ese proceso de destrucción que generó, que ocasionó la Segunda Guerra Mundial, no tiene más que ver hoy día los periódicos, las noticias en línea sobre la devastación de las ciudades en Ucrania que está haciendo Rusia, ¿no? Ciudades íntegras destruidas o casi destruidas, fábricas voladas, son una muestra de la destrucción que está ocasionando Rusia en Ucrania, de la destrucción económica, ¿no? Que va a determinar que este año, según cálculos iniciales, el Producto Interno Bruto de Ucrania se reduzca entre el 40 y el 50%, ¿no? Que es una estimación todavía moderada, porque la destrucción no solamente sobre fábricas, ciudades, es decir, sobre los domicilios, las casas de la gente civil, sino también sobre carreteras, líneas de ferrocarril, etcétera, etcétera. Todo ese conjunto de elementos multiplicado, qué sé yo, por 10, ocurrió en Europa en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para tener una idea, digamos, de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, porque sé que ustedes son jóvenes que han nacido a fines de los 90, comienzos de los 2000, la mayoría son centennials, habrá uno que otro mayorcito millennials, y ven la Segunda Guerra Mundial como un acontecimiento probablemente cercano a la era de los dinosaurios. Entonces, como la percepción del desarrollo histórico, ¿no es cierto?, puede ser muy diluida en muchas personas, ¿no? Es necesario hacer un seguimiento de lo que está aconteciendo hoy en día, ¿no? En términos de la destrucción que les he comentado y que ustedes saben que está ocurriendo, para imaginarse luego lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Por eso es que al término de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos se elaboró un plan, ¿no?, que era un programa económico de créditos que Estados Unidos otorgaba a los países europeos aliados, inclusive a Alemania, que no era aliado, era un país enemigo, pero que al final se había rendido, ¿no? ¿Y por qué se llama Plan Marshall? Porque fue elaborado, primero que la idea le correspondió al general Marshall, no recuerdo el nombre, un general que era jefe de Estado Mayor, que había estado en Europa, obviamente, durante casi todo el conflicto, y vio la destrucción de las fuentes productivas, de la agricultura en Europa, ¿no? Y obviamente una vez finalizada la guerra, cuando empezó de una manera tremendamente dificultosa el proceso de reconstrucción, ese proceso de reconstrucción tropezaba con muchas dificultades. La primera dificultad obviamente era, ¿no es cierto?, la falta de financiamiento para reconstruir. La falta de financiamiento para reconstruir. Entonces el general Marshall tuvo la idea, que fue aprobada por el presidente de Estados Unidos, por Harry Truman, para elaborar de manera conjunta precisamente lo que se llamó luego el Plan Marshall, que era un programa de apoyo económico a los países occidentales. Ahora, este plan tenía obviamente una finalidad también, una finalidad política. ¿Y esa finalidad política cuál era? Era apoyar la reconstrucción económica, ¿no?, de los países europeos occidentales para frenar el avance soviético sobre Europa. Ustedes saben que luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, en la que Estados Unidos, Inglaterra, Francia, pero principalmente Estados Unidos fue aliado de la Unión Soviética,
al finalizar la Unión Soviética, la Segunda Guerra Mundial, ya se había decidido la división de Europa, la división de Alemania entre los países aliados, entre los que estaba la Unión Soviética. Comenzaron las tensiones entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Tensiones que fueron agudizándose, que fueron profundizándose y que luego se llamaron, ¿no es cierto?, la Guerra Fría. Entonces la Unión Soviética, en el proceso de reconquista de su territorio frente a la invasión alemana, obviamente fue ocupando países que no solamente habían sido invadidos por Alemania, ¿no es cierto?, sino que inclusive no habían sido invadidos por Alemania. Fue invadiendo esos países e incorporándolos, ¿no es cierto?, como parte de la Unión Soviética o como países aliados a la Unión Soviética. Entonces, el avance de la Unión Soviética, que tenía una definición ideológica totalmente contraria, ¿no?, al núcleo ideológico de los Estados Unidos y de Europa Occidental, había que frenar, y se frenó, obviamente, apoyando el proceso de reconstrucción económica en Europa. Entonces, ese fue el factor ideológico y la finalidad, en última instancia, del Plan Marshall. El Plan Marshall, en 1947, llegó a 13,000 millones de dólares. 13,000 millones de dólares que, si los ajustamos por la inflación, ¿no?, hasta el 2021, resultan dando una cantidad de 313,000 millones de dólares, 313,000 millones de dólares en 2021. Lo que quiere decir que los 13,000 millones de dólares de 1947 evidentemente eran una enorme cantidad que los Estados Unidos estaba otorgando, ¿no? Ahora, el otorgamiento de este crédito por parte de los Estados Unidos a Europa, crédito que tenía que ser concedido, regulado, controlado por el Estado, determinó obviamente que en el proceso de reconstrucción económica en Europa, los estados en general, en cada país, asuman un rol importante, un rol determinante. Y a partir de ese proceso es que también se va concibiendo, ¿no es cierto?, que el Estado era un actor importante en el desarrollo. El Estado era un actor importante en el desarrollo, ¿no? Hay que recordar que la mirada, o más que la mirada, la interpretación de que el Estado debía ser parte del proceso de funcionamiento de la economía, especialmente en situaciones de crisis, ya había comenzado en los hechos, ¿no?, durante la Gran Depresión, antes que Keynes escribiese y publicase la teoría general. Entre paréntesis, varias personas en el segundo examen, a las que he preguntado si Keynes había salvado al capitalismo proponiendo por primera vez que el Estado intervenga en la economía, varias personas contestaron que sí. Lo que quiere decir que toda la explicación que he hecho con datos históricos, ¿no es cierto?, que mostraban que el Estado ya estaba interviniendo en la economía, que poco a poco se estaba abandonando la visión ideológica de la política económica para reemplazarla por una lógica intervencionista estatal, mientras Keynes escribía la teoría general, que fue publicada recién en enero del 36, cuando ya la orientación de la política económica ya estaba definida. Y lo que Keynes hizo era proporcionarle un respaldo teórico a esa intervención estatal. Pero muchos alumnos dijeron que sí, que Keynes había salvado al mundo, que Keynes fue el que propuso la intervención del Estado en la economía. Entonces yo, esos momentos que escuchaba esas respuestas, decía, he debido explicar tan mal el tema que no han entendido, o la bibliografía debe ser tan pésima que han tenido otra interpretación.
Claro, felizmente no todos contestaron de esa forma. Hubieron respuestas en gran medida, algunas respuestas en gran medida correctas. Pero si la mayoría de las respuestas estaba en el sentido que les he comentado, entonces uno fácilmente comprende por qué la mayoría del curso obtuvo malas notas. Porque no solamente esas lecturas falsas o escasas lecturas, debilidades teóricas se han observado respecto a ese tema, sino en la mayoría de los temas sobre los cuales rindieron el examen. Porque no leen. Esa es la realidad. No leen. Pero bueno. Entonces cierro el paréntesis y vuelvo a explicar la lámina correspondiente. Ahora nos toca hablar de la escasez de dólares en América Latina, que era el tercer factor que emergió luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El tercer factor que contextualiza, obviamente, ¿no? El desenvolvimiento económico en América Latina. ¿Por qué había escasez de dólares en América Latina? Porque Estados Unidos, como sabemos, ¿no? Había priorizado primero el financiamiento de la reconstrucción económica en Europa, pero también en Japón. También en Japón, ¿no? Porque tener como aliado al Japón era fundamental para frenar en el Extremo Oriente el avance de la Unión Soviética. Entonces, el apoyo norteamericano para la reconstrucción europea, para la reconstrucción japonesa, determinaba que exista una escasez de dólares en América Latina, ¿no? En América Latina. Y además, en los Estados Unidos, luego de la Segunda Guerra Mundial, la poderosa industria norteamericana tuvo que reconvertirse, porque durante la Segunda Guerra Mundial, las fábricas, las grandes fábricas de automóviles, de aviones, maquinaria, equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Habían experimentado una reconversión para producir, ¿no es cierto?, productos bélicos que Estados Unidos necesitaba en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, la fábrica Ford dejó de producir automóviles civiles, digamos, automóviles de uso familiar, camiones para el transporte, etcétera, y empezó a producir tanques, equipos bélicos e inclusive empezó a producir aviones de combate. Pero una vez que finalizó la guerra, esa industria norteamericana tenía que reconvertirse nuevamente para volver a la producción de bienes, para volver a la producción de productos de uso civil, de bienes con demanda, digamos, citadina. Y ese proceso de reconversión demandaba financiamiento. De modo que en conjunto esos elementos que se han hecho conocer estaban explicando la escasez de dólares en América Latina, ¿no? La escasez de dólares en América Latina. Finalmente, lo que hay que anotar también es que a partir de la década de 1950, y hemos visto la información en los temas pertinentes, a partir de la década de 1950, el mundo occidental ingresó a un proceso de crecimiento económico importante que se extendió hasta comienzos de los años 70, con una tasa de crecimiento promedio mayor al 5%. Obviamente en ese proceso hubieron países como Japón, como Alemania, que crecieron a tasas de 7, 8, 9% de crecimiento, ¿no? Y todo ese proceso se denominó la edad de oro del capitalismo. La edad de oro del capitalismo. De modo que en conjunto, esos son los factores que debemos tomar en cuenta antes de entrar a examinar los aportes de la CEPAL. Los aportes de la CEPAL, ¿no? Bien. Debemos decir que hasta la primera mitad de la década de 1940, en América Latina
no existía una teoría económica propia, ¿no? Sobre los problemas de Latinoamérica. En esos años, y prácticamente desde fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, había dos corrientes ideológicas dominantes, que eran la corriente conservadora y la nacionalista, que en realidad emergió a partir de 1920. Dos corrientes ideológicas contrarias que sirvieron de inspiración para plantear, para interpretar los diferentes problemas de América Latina. Pero ninguna de estas dos corrientes tuvo origen en América Latina, porque la corriente conservadora, de orientación liberal, claramente tenía una cuna, y esa cuna era el liberalismo económico de Inglaterra y de Estados Unidos. Y la corriente nacionalista claramente también correspondía al surgimiento de las primeras expresiones nacionalistas en Europa, y que derivaron, en los casos más extremos, en el nacionalsocialismo italiano primero y alemán después, ¿no? Hubieron otras experiencias nacionalistas en Europa, ciertamente, que no tuvieron ese sesgo, digamos, racial que tuvo el nacionalsocialismo alemán, pero, ¿no es cierto?, sirvieron obviamente de orientación para construir y tener esta lectura nacionalista de los problemas económicos y de los problemas de la sociedad en general. Y esas eran las corrientes dominantes en América Latina. Pero también en América Latina, a partir de los años 20, había empezado a llegar una nueva corriente ideológica, que era marxista. Recuerden que la Unión Soviética se constituye después de la Primera Guerra Mundial, y a partir de los años 20, ¿no? Empezó a llegar a América Latina un flujo, digamos, bibliográfico de lecturas marxistas. El Capital de Marx, el Manifiesto Comunista, los textos de Lenin, alimentaron también, ¿no?, a las élites intelectuales de algunos países de América Latina, como en Argentina, en Chile, un poco en Bolivia, y en otros países, pero tampoco constituía esa corriente de carácter marxista una corriente, digamos, lo suficientemente fuerte como para constituir una o parte de una corriente dominante en América Latina, pero sin duda estaba presente, ¿no? Entonces, cuando la CEPAL se crea y recibe el encargo de Naciones Unidas para interpretar el desarrollo teórico, el desarrollo económico de América Latina desde una perspectiva precisamente regional, desde una perspectiva latinoamericana, ¿no es cierto?, es que comienza la construcción, como decíamos, de una interpretación propia, que puede tener fallas, algunas incoherencias, pero resultó siendo un esfuerzo intelectual de intelectuales latinoamericanos que tuvo sus frutos, sin duda. Tuvo sus frutos en su momento, sin duda, ¿no? Bien. Entonces, la CEPAL se creó, en términos concretos, para estudiar las políticas de desarrollo que se considerasen adecuadas y necesarias para la región. Y para alcanzar ese objetivo debían primero estudiar el proceso de desarrollo económico en América Latina. Entonces, se nombró como secretario ejecutivo, el primer secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, a un economista argentino de gran trascendencia e importancia, que fue Raúl Previs. En la foto de la izquierda ustedes observen
es el que está parado, Raúl Prebisch, en una reunión en mayo de 1955, ¿no? Una reunión en Santiago de Chile. Fue Raúl Prebisch el que organizó la CEPAL y congregó, ¿no?, a lo que se consideraba la élite intelectual de América Latina, economistas y sociólogos, uno o dos historiadores. Y ahí se congregaron alrededor de Raúl Prebisch, Celso Furtado, Osvaldo Zunkel, Aníbal Pinto, María Concepción Tavares, una economista brasilera brillante realmente, ¿no? Y otros intelectuales. Y la sede de la CEPAL fue Santiago de Chile y sigue siendo hasta el día de hoy, Santiago de Chile. Ahí funciona la sede principal de la CEPAL. Tiene una subsede en la Ciudad de México, ¿no? Bien. Hablemos de la CEPAL y su concepción teórica. El punto inicial de esta lectura teórica de la CEPAL arrancó tomando en cuenta los factores internos y externos de la región, claves, fundamentales. Obviamente, esa construcción teórica estuvo fuertemente influenciada por la lectura que había hecho antes Raúl Prebisch, por los aportes que había hecho anteriormente Raúl Prebisch en sus estudios sobre el impacto de la Gran Depresión en la economía argentina. Y los aportes que elaboró la CEPAL en ese proceso de construcción teórica pueden resumirse en estos 4 elementos: el modelo centro-periferia, el deterioro de los términos del intercambio, la interpretación del proceso de industrialización latinoamericano y la teoría estructuralista de la inflación. La teoría estructuralista de la inflación. Ahora nos vamos a referir al modelo centro-periferia. El modelo teórico centro-periferia asume que las estructuras económicas de las economías industrializadas y de los países atrasados, es decir, de América Latina, que se considera una región atrasada, son diferentes, son disímiles, ¿no? En las economías industrializadas, que el modelo centro-periferia llama economías centrales, las características dominantes eran la industrialización, es decir, la enorme relevancia del sector industrial, y la homogenización y la diversificación productiva a la vez. Es decir, homogenización en términos del despliegue de las innovaciones tecnológicas, ¿no?, en las principales actividades industriales, que determinaban a su vez que el sector industrial en Estados Unidos sea un sector ¿no?, caracterizado por la alta tecnología, que le permitía además producir diferentes productos de consumo popular, productos como bienes de capital, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que en las economías atrasadas, que la CEPAL llamaba la periferia del sistema, las características eran totalmente diferentes, porque lo que existían como rasgos dominantes en los países periféricos eran la heterogeneidad y la superespecialización. La heterogeneidad en términos de la existencia de sectores económicos, ¿no? Sectores económicos de diferente desarrollo tecnológico. Sectores económicos generalmente que producían para la exportación, que tenían un desarrollo tecnológico importante, como la minería y la agricultura moderna, ¿no?, y que producían para la exportación, sectores modernos que coexisten con sectores totalmente atrasados en la agricultura y también en segmentos importantes del ámbito industrial. Entonces,
Son estos los componentes importantes de lo que la CEPAL como aporte elaboró el modelo centro-periferia. Pero además, en esa concepción teórica del modelo centro-periferia, ¿no? Se asume que en los países centrales, ¿no? Se producen generalmente bienes manufacturados, mientras que en los países periféricos la producción dominante es de bienes primarios minerales o bienes primarios de la agricultura, que produce bienes para el consumo, ¿no es cierto?, interno como para la exportación, ¿no? Y este modelo centro-periferia además sostiene que en el centro, en los países centrales, ¿no? Otro rasgo importante era la integración entre los sectores diferentes de la economía, mientras que en la periferia la producción era de tipo enclave. Lo que quiere decir que los sectores modernos de exportación en América Latina tenían muy pocos vínculos, muy pocos enlaces o enlaces muy débiles con el resto de las economías, Por eso es que se considera como un rasgo central en las economías periféricas la producción de tipo enclave, ¿no? Asimismo, en el modelo centro-periferia, ¿no? Se plantea que hay una división internacional del trabajo, ¿no? En la que en el centro, en los países centrales, se producen bienes manufacturados que se exportan a la periferia. Y a la vez los países centrales compran materias primas, alimentos o minerales que produce la periferia, ¿no? En consecuencia, en esa relación entre centro y periferia hay una relación asimétrica. Que se explicaba por las disímiles estructuras productivas entre el centro y la periferia y el intercambio entre productos manufacturados y materias primas. ¿No? Y materias primas, ¿no? Esa relación asimétrica para la CEPAL reforzaba el subdesarrollo de la periferia, cimentaba el subdesarrollo de la periferia, ¿no? Bien, el segundo elemento, el deterioro de los términos del intercambio. Este fue sin duda uno de los mayores aportes de Raúl Previs, que ya había enfocado el tema, como les decía, a partir de los estudios que hizo sobre el impacto de la Gran Depresión en la Argentina, ¿no? Ahora, los términos del intercambio se van a expresar como una relación entre ¿qué? Como una relación entre precios de las exportaciones respecto a los precios de las importaciones. Una relación entre precios de las exportaciones respecto a los precios de las importaciones. Dicho de otra forma, ¿no es cierto? Se compara los precios de las materias primas en relación a los precios de los bienes manufacturados. Por supuesto, en promedios, ¿no? Y estos estudios arrojaban como resultado que en el largo plazo los precios de las materias primas tendían a bajar, mientras que los precios de las manufacturas aumentaban, tendían a subir, ¿no? Y la explicación era que la alta productividad
en la producción de los bienes manufacturados en el centro, ¿no? Por la innovación tecnológica, esa productividad genera ingresos adicionales que le benefician a los países centrales, ¿no? Que le benefician a los países centrales. De modo que los países subdesarrollados, los países atrasados que producen bienes primarios, no reciben esos beneficios adicionales del comercio generados por la innovación tecnológica que se retienen en los países centrales. Y el resultado final de todos los elementos que se anotan en la lámina, obviamente era lo que para Previs era el deterioro de los términos del intercambio. El deterioro de los términos del intercambio que era totalmente perjudicial para América Latina, negativo. El deterioro de los términos del intercambio en el largo plazo, ¿no es cierto?, era un pasivo, era perjudicial para América Latina. Entremos ahora a este otro punto, que se refiere a la interpretación del proceso de industrialización latinoamericano. La CEPAL tuvo que desarrollar una visión histórica sobre el proceso de desarrollo en América Latina, una visión histórica que arranca en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Concretamente a partir de los cambios que experimentó América Latina entre 1870 y 1880. Porque es a partir de ese periodo que en América Latina los sectores exportadores van adquiriendo una importancia cada vez más fuerte, más determinante, ¿no? Y esa importancia de los sectores exportadores en América Latina se explica por una demanda mayor de materias primas del centro, ¿no? Una demanda intensa, creciente de materias primas que emerge de los países centrales. Ese proceso terminó en la lectura de la CEPAL con la Gran Depresión, porque con la Gran Depresión, ¿no? Una vez que este fenómeno estalla y se despliega en toda su magnitud, la demanda de materias primas se desploma y por lo tanto los precios de esas materias primas. Y en consecuencia los precios de esas materias primas. Otra característica importante de ese crecimiento estimulado por la demanda de materias primas, ese crecimiento en América Latina, fue que los sectores exportadores adquirieron una dinámica importante en América Latina, ¿no? Y el crecimiento de los sectores exportadores estaba acompañado por una orientación liberal de la política económica. Una orientación liberal de la política económica y un rol totalmente secundario del Estado. Bien, y aquí entramos a la interpretación del proceso de industrialización latinoamericano, ¿no? La CEPAL, cuando identifica este proceso, cuando estudia este proceso histórico y el auge de las exportaciones, ¿no? Y la política económica de carácter liberal, caracteriza esa modalidad de desarrollo como un modelo de desarrollo hacia afuera. Ese modelo de desarrollo que estuvo vigente a partir de las décadas de 1870, 1880, hasta la Gran Depresión, ¿no? Y llamó a esa modalidad de desarrollo, reitero, como modelo de desarrollo hacia afuera, tomando en cuenta que el destino de las exportaciones primarias era la venta en los mercados externos, ¿no? En otras palabras, la exportación. La exportación, ¿no? En ese modelo de desarrollo hacia afuera, vigente hasta la Gran Depresión, para la CEPAL, la industria en América Latina simplemente era un anexo, un apéndice de los sectores exportadores. Nada más. Era un apéndice, ¿no?
Bien, continuemos con la interpretación del proceso de la industrialización latinoamericana. Entonces, ya en el siglo XX, a partir de la Gran Depresión, una vez que se fue superando a partir de la Gran Depresión, ¿no? A partir de la Gran Depresión ocurrieron cambios por la naturaleza de la Gran Depresión en la demanda de materias primas, porque por efecto de la Gran Depresión, la demanda de materias primas se derrumbó, lo que determinó una caída de los precios, determinando que en América Latina emerja una aguda escasez en las disponibilidades de dólares. Dólares fundamentales generados por las exportaciones y que se empleaban para importar bienes de consumo, para importar insumos y bienes de capital, ¿no? Y bienes de capital. Entonces, aquí entran en acción los términos del intercambio, porque de esa relación que la CEPAL plantea, el precio de las exportaciones en relación al precio de las importaciones, se tenía un resultado que expresaba un deterioro marcado, fuerte de los términos del intercambio. De modo que en el modelo de desarrollo hacia afuera, en la lectura que hace la CEPAL, existía una fuerte vulnerabilidad de las economías latinoamericanas. Una elevada vulnerabilidad de las economías latinoamericanas. Por lo tanto, en la lectura de la CEPAL, ¿no? En los países latinoamericanos se tuvo que desarrollar, se tuvo que generar, digamos, un esfuerzo orientado a favorecer la producción interna de bienes. La producción interna de bienes para satisfacer la demanda interna. ¿Qué implicaba ese hecho? Implicaba sustituir importaciones. De modo que a partir de la Gran Depresión, en la lectura de la CEPAL, gradualmente fue construyéndose un proceso de sustitución de importaciones. Totalmente diferente al modelo de desarrollo hacia afuera vigente hasta el inicio de la Gran Depresión, ¿no? Entonces la Gran Depresión se considera una especie de parteaguas, una línea divisoria en el desenvolvimiento económico de América Latina, ¿no? Porque ese parteaguas implicó el desplazamiento del modelo de desarrollo hacia afuera para reemplazarlo por otro modelo, un modelo de sustitución de importaciones, que también empezó a llamarse modelo de desarrollo hacia afuera. Y ese modelo de sustitución de importaciones resultó impulsado por la Segunda Guerra Mundial, se había profundizado por la escasez de dólares, ¿no es cierto? Que además imposibilitó que América Latina compre las importaciones que necesitaba, básicamente bienes de consumo, bienes de capital, insumos industriales que se compraban de los países centrales. Entonces, en América Latina, poco a poco, fue creciendo, se fue favoreciendo, ¿no?, la fabricación de bienes industriales. De modo que fue constituyéndose un modelo de desarrollo hacia adentro, que también, reitero, recibe el nombre de industrialización sustitutiva de importaciones, ¿no? Modelo de desarrollo hacia adentro, que se denomina también como industrialización sustitutiva de importaciones. Y en este proceso,
Obviamente el rol del Estado era clave porque el Estado tenía un rol central en este proceso. El Estado tenía un rol central en este proceso, ya que se fue constituyendo en el actor central de ese proceso de desarrollo hacia adentro o de industrialización sustitutiva de importaciones. ¿No? Bien. Bien. Veamos este otro elemento, el cuarto componente de este conjunto de aportes de la CEPAL, que se refiere a la teoría estructuralista de la inflación. Y aquí hay que tomar en cuenta estos cuatro elementos. El primero es que esta teoría estructuralista de la inflación se desarrolla en la década de los años 50, ¿no? Y va a constituir una lectura totalmente diferente al enfoque monetarista sobre la inflación del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Un enfoque totalmente diferente. Ese es el primer punto. El segundo punto, ya entrando a la explicación de la inflación en la lectura teórica del Fondo Monetario Internacional, se debe tomar en cuenta que esta institución afirmaba que el origen de la inflación estaba en el excesivo gasto fiscal que se financiaba con préstamos del Banco Central. Es decir, ¿no? El excesivo gasto fiscal ocasionaba déficits fiscales permanentes, crecientes, que se monetizaban. De manera tal que la monetización del déficit a partir de los préstamos y de la emisión monetaria que hacía el Banco Central, obviamente implicaban en última instancia un incremento excepcional, fuerte, permanente de los medios de pago en la economía, y de ese modo se generaban presiones inflacionarias, ¿no? Se generaban presiones inflacionarias. Estamos hablando de la explicación, si tomamos en cuenta la teoría cuantitativa del dinero, del origen de la inflación a partir del incremento de los medios de pago, ¿no? Bien. Este mismo enfoque, como punto 3, sostenía que cuando emergía un proceso inflacionario y los gobiernos en América Latina empezaban a aplicar controles de precios o fijaban precios para bienes de primera necesidad, etcétera, ¿no es cierto? No lograban contener el aumento de precios y el único resultado que generaban era la distorsión del funcionamiento de la economía, una distorsión total, ¿no es cierto?, que acababa acelerando, impulsando mucho más la inflación, ¿no? Y el cuarto elemento era que en consecuencia el Fondo Monetario Internacional recomendaba medidas de política económica para frenar, para superar las coyunturas inflacionarias. Y esas medidas económicas tenían una orientación general, que era la aplicación de políticas de estabilización mediante ajustes en el gasto fiscal y el reordenamiento de las economías, ¿no? Políticas de estabilización aplicadas mediante ajustes en el gasto fiscal y en el reordenamiento de las economías. Bien, la CEPAL elaboró una respuesta y sostenía lo siguiente. Para la CEPAL, el origen de la inflación estaba en la estructura de la economía. No se debía a factores coyunturales como sostenía el Fondo Monetario Internacional. Veamos. El primer elemento que estaba en la estructura de las economías latinoamericanas tenía que ver con la distribución de la población. La CEPAL asumía que la distribución de la población activa, ¿no es cierto?,
por ocupaciones en las diferentes ramas de la economía, ¿no? No generaba los mismos niveles de productividad. La productividad en los sectores intensivos en capital, que eran los sectores exportadores, era mayor a la productividad de los sectores que no tenían desarrollo tecnológico, como en la agricultura, por ejemplo. Entonces, los niveles de productividad eran bajos. De modo que esa desigualdad era la primera causa estructural de la inflación, porque a niveles altos de productividad, los ingresos son mayores. A niveles bajos de productividad, los ingresos son menores. Y son los segmentos de la población que tienen ingresos menores los que siempre van a demandar, ¿no es cierto?, mejoramientos salariales. Pero la razón de fondo son los diferentes niveles de productividad. El segundo elemento en la respuesta de la CEPAL es que había diferentes ritmos de crecimiento disímiles, diferentes en los sectores de la economía. Los sectores exportadores crecían a tasas más altas en comparación a los sectores que no estaban vinculados a las exportaciones. Entonces había una desigualdad estructural en cada economía latinoamericana respecto a las tasas de crecimiento de los PIB sectoriales, lo que originaba también presiones inflacionarias. El tercer elemento para la CEPAL era la existencia de monopolios. La CEPAL afirmaba que en América Latina ya se habían constituido grandes monopolios que concentraban los beneficios del comercio exterior, ¿no es cierto?, e impedían que las ganancias del comercio exterior se puedan difundir sobre el resto de la economía, por una parte. Y por otra parte, los monopolios obviamente tienen el poder de fijar precios. Al tener el poder, los monopolios de fijar precios, ¿no es cierto?, entonces determinan precios que los favorecen y que perjudican a la mayoría de la población en la lectura de la CEPAL. Entonces, este era otro elemento también que originaba la inflación. El cuarto factor tiene que ver con la estructura del sector empresarial. No todas las empresas eran altamente tecnificadas, como hemos dicho, había empresas que sí lo eran intensivas en capital, pero otras en otros sectores de la economía, o a veces en los mismos sectores, había empresas también con un bajo nivel de desarrollo tecnológico y por lo tanto con niveles de ingreso bajos respecto a los sectores que tenían un desarrollo tecnológico importante. Entonces, dentro de la estructura empresarial también habían desigualdades en los ingresos y en consecuencia presiones hacia el gobierno para recibir subvenciones, créditos baratos, etcétera, que en última instancia favorecían la expansión de los medios de pago. Y el quinto elemento, el quinto factor estructural que originaba la inflación para la CEPAL era el lento incremento de las exportaciones en el largo plazo y el deterioro permanente, constante de los términos del intercambio, que determinaban, ¿no?, que América Latina, por más esfuerzos que haga para aumentar el volumen de exportaciones, como las exportaciones primarias tenían precios que declinaban en el largo plazo, entonces América Latina tenía menos dólares para comprar bienes de capital, insumos y bienes de consumo. Y como la demanda en América Latina de los bienes de capital, de los insumos y de los bienes de consumo era creciente, entonces ahí también se generaban presiones inflacionarias. De este modo, en consecuencia, la CEPAL, ¿no?, elaboraba una respuesta totalmente diferente, intentando mostrar que el origen de la inflación no estaba en el aumento de los medios de pago en la economía, sino en factores
de carácter estructural presentes en América Latina. Presentes en América Latina. Obviamente, de acuerdo a las características de cada país, cada uno de estos factores para la CEPAL tenía un distinto peso, pero en general estaban presentes en todos los países latinoamericanos que habían experimentado coyunturas inflacionarias. Entonces, la respuesta de la CEPAL sobre el origen de la inflación era totalmente diferente a la lectura del Fondo Monetario Internacional. En consecuencia, la lucha contra la inflación no estaba en los ajustes del gasto fiscal, en el reordenamiento de la economía, como sostenía el Fondo Monetario Internacional, sino para la CEPAL, ¿no? La respuesta a la inflación emergía en el largo plazo, en la medida en que se fuesen superando cada uno de estos 5 elementos nombrados, que eran las características claves que originaban la inflación, ¿no? Y aquí hay además otras 2 características, las rigideces estructurales, ¿no? Especialmente en el sector agrícola, y la concentración del sistema bancario. De modo que, reiterando, para solucionar el problema de la inflación, se debía enfrentar los problemas estructurales de América Latina. Se debía enfrentar en el largo plazo los problemas estructurales de América Latina. Entonces la inflación solamente tenía solución en el largo plazo, no en el corto plazo. ¿No? Bien. Los objetivos de la política económica. Hablemos de los objetivos de la política económica de la CEPAL. Cuando estamos tomando en cuenta este punto de los objetivos de la política económica, se puede dividir, digamos, en gran medida, la vida de la CEPAL en 2 fases. De 1950 a 1970, la primera fase, y de 1980, desde la década de 1980 a comienzos de la década de los años 2000. Ustedes se van a preguntar, ¿y qué ha pasado a partir de el 2010, 2015, inclusive más antes, con la CEPAL? El problema de la CEPAL es que se ha estancado intelectualmente, porque la CEPAL ha ido orientando su esfuerzo analítico, ¿no?, hacia problemas, digamos, más, no diré más actuales, sino más de moda, como la desigualdad de género, como el impacto del cambio climático, como el impacto de los pesticidas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la CEPAL ha dejado de reflexionar con una mirada de largo plazo y por lo tanto ya no ha generado propuestas interpretativas, propuestas de política económica que se consideren importantes en el proceso de construcción teórica que la CEPAL debía estar generando. Hoy día la CEPAL produce documentos de investigación en esas áreas, han hecho aportes importantes, por ejemplo, para estudiar los efectos en América Latina de la pandemia, ¿no? Pero ya no hay los grandes estudios y las grandes interpretaciones y por lo tanto propuestas, ¿no? Propuestas interpretativas sobre el desarrollo de América Latina, ¿no? Produce estadísticas, evaluaciones económicas importantes la CEPAL para la región, para cada país de América Latina, ciertamente, pero estos estudios estructurales ya no los realiza la CEPAL. Por eso es que ya no podemos hablar de grandes objetivos de política económica que haya planteado la CEPAL, ¿no es cierto?, a partir de la década de los 2000, es decir, a partir del siglo XXI. La CEPAL ha ido perdiendo importancia indudablemente, indudablemente. Bien, volvamos al punto
de los grandes objetivos de política económica, ¿no? Dos grandes objetivos, los periodos están definidos y en cada una de las fases obviamente se identificaron y plantearon objetivos muy claros, ¿no? Objetivos muy claros. Los objetivos de la política económica entre 1950 y la década de 1970. La industrialización sustitutiva de importaciones, la distribución de tierras y la distribución del ingreso. 3 objetivos claros en ese periodo. 3 objetivos claros en ese periodo. Veamos. ¿Cuáles eran las políticas para alcanzar el objetivo de la industrialización sustitutiva de importaciones? Aplicar una política comercial proteccionista en favor del sector industrial, aplicar una política cambiaria favorable al sector industrial, aplicar una política de subsidios favorable al sector industrial, como también una política crediticia que favorezca al sector industrial. Asimismo, se debía implementar una política de compras estatales de la producción industrial, se debía proteger el mercado interno y se debía tener al Estado, se le debía asignar al Estado un rol activo. Significaba no solo un accionar del Estado orientado a favorecer la sustitución de importaciones, sino a la propia intervención del Estado en la economía como propietario de empresas. Es decir, el Estado también podía crear empresas estatales en la misma línea de la sustitución de importaciones, en la misma línea de sustitución de importaciones, ¿no? Entonces, el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones fue una estrategia deliberada de desarrollo, ¿no? Mediante la asignación de recursos que debía realizar, que debía implementar el Estado. En consecuencia, el Estado era el protagonista del proceso de industrialización sustitutiva de importaciones y debía elaborar planes y programas que correspondan precisamente con la estrategia de desarrollo global y con estrategias de desarrollo sectorial, ¿no? Por otra parte, debía emplear una política fiscal activa que fomente el ahorro interno, debía emplear instrumentos monetarios y crediticios para orientar, para dirigir el crédito hacia las actividades que debían producir para sustituir importaciones, Y también la CEPAL sostenía que como en América Latina había y hay insuficiencia de ahorro interno, el Estado debía obtener recursos externos para impulsar la industrialización. Es decir, en la óptica de la CEPAL no debería haber ningún problema en los procesos de endeudamiento externo, siempre y cuando los recursos obtenidos del endeudamiento externo se asignen para la industrialización local. ¿No? Y la inversión pública debía orientarse a obras de infraestructura también, y reitero, a la creación de empresas públicas que debían trabajar para la CEPAL en coordinación con el sector privado. ¿No? Bien. Las políticas para lograr el objetivo de la distribución de tierras, ¿no? Para la distribución de tierras. ¿Qué planteaba la CEPAL? Obviamente, diseñar y aplicar reformas agrarias, especialmente en aquellos países donde existía una fuerte concentración de la propiedad agraria. Entonces, las reformas agrarias permitirían impulsar, aplicar una política de distribución de tierras.
Y las reformas agrarias eran necesarias allá donde existiesen, ¿no es cierto?, procesos de una fuerte concentración en la propiedad agraria. Y la finalidad o el objetivo de las reformas agrarias no era otra que para la CEPAL que la superación estructural de las rigideces en la producción de bienes agrícolas, ¿no? La CEPAL estaba planteando que la existencia de grandes propiedades de terratenientes, grandes fondos agrícolas, en última instancia, impedían aumentos de la producción de alimentos, de bienes primarios. Entonces había que distribuir la tierra. Al distribuir la tierra mediante reformas agrarias, esa distribución de las tierras debía originar un aumento de la producción agraria, un aumento de la producción agraria, en la interpretación de la CEPAL, ¿no? Y también la CEPAL sostenía que debían introducirse innovaciones tecnológicas junto a las reformas, de modo que se logren incrementos en la productividad y a la vez se libere mano de obra que, estando trabajando en el sector agrícola, pueda pasar a trabajar en el sector industrial, pueda pasar a trabajar en el sector industrial, ¿no? Las políticas para alcanzar el objetivo de la distribución del ingreso. La CEPAL asumía que había un obstáculo para el desarrollo que estaba en la concentración del ingreso. Entonces, para la CEPAL, en el modelo de desarrollo hacia afuera, un componente importante era la extrema desigualdad en la distribución de la riqueza y del ingreso. La extrema desigualdad en la distribución de la riqueza y del ingreso. Entonces planteaban que había una retroalimentación entre la estructura productiva y la desigual distribución del ingreso. Una retroalimentación entre la estructura productiva y la desigual distribución del ingreso, que generaba para la CEPAL una causalidad negativa en la que esa concentración del ingreso alimentaba la estructura productiva existente. De manera que había que distribuir o redistribuir el ingreso, ¿no? Había que redistribuir el ingreso, de modo que en los procesos de redistribución del ingreso debían plantearse dos objetivos o dos finalidades. Tener sociedades más equitativas, por una parte, y por otra parte, a dinamizar la economía, ¿no? Dinamizar la economía. Bien, esos son los planteamientos más importantes. Hablemos ahora, ya para ir cerrando la presentación, del impacto de la CEPAL. A partir de los años 50, la generalidad, para no decir la totalidad, de los países latinoamericanos, obviamente acogieron las ideas, las teorías, la interpretación y las recomendaciones de política económica que se generaban en la CEPAL. Y muchos países tomaban las recomendaciones de política económica de la CEPAL, que eran esas recomendaciones, ¿no? Las tomaban como directrices de la política económica como tal. Pero la CEPAL, hay que aclarar, en ningún momento sugería a cada país aplicar tal o cual política. Simplemente hacía estudios, de esos estudios se derivaban recomendaciones de política económica y los países eran, digamos, autónomos y libres para aplicar esas recomendaciones o no. Pero estaba claro que en los años 50, en los años 60, hasta comienzos de los años 70, la mayoría de los países en América Latina, ¿no es cierto?, interpretaban sus propios procesos de desarrollo a partir de la lectura teórica de la CEPAL
y diseñaban su política económica siguiendo las orientaciones y las recomendaciones de la CEPAL, con alguna excepción o algunas excepciones. Entonces, en América Latina, en cada país, se crearon desde los años 50 ministerios de planificación y se elaboraban cada 5 años, cada 4 años, planes de desarrollo. Y el aparato burocrático de los ministerios de planificación, de los ministerios de economía o de hacienda pública, etcétera, de cada país, los aparatos burocráticos eran enviados a Santiago de Chile a hacer cursos en los diferentes organismos que dependían de la CEPAL, mediante becas individuales o grupales, etcétera. Todos los burócratas de los gobiernos latinoamericanos en los 50, en los 60, inclusive en los años 70, ¿no? Por lo menos una vez en su vida habían ido a Santiago de Chile y habían hecho un curso en la CEPAL. Entonces, la influencia de la CEPAL realmente fue enorme. Hasta los años 70 inclusive. Hasta los años 70 inclusive, ¿no? Bien. Veamos ahora las deficiencias en los planteamientos de la CEPAL. La CEPAL subestimó claramente, ¿no?, la importancia de la política económica de corto plazo, porque la política económica de corto plazo va a identificar los problemas económicos precisamente en el corto plazo, ¿no? Y de esa identificación de los problemas relevantes que existen en una coyuntura determinada, emergen recomendaciones, emergen medidas de política económica que generalmente se van a orientar a la estabilización de las economías en coyunturas inflacionarias o ajustes, ¿no?, en el comercio exterior cuando hay déficits recurrentes en la balanza de pagos. Estos elementos no eran tomados en cuenta por la CEPAL, por lo que se considera una deficiencia. Por otra parte, la CEPAL negaba, obviamente, la eficacia de las políticas fiscal, monetaria y cambiaria, por las razones expuestas, ¿no?, para frenar la inflación y lograr restablecer el equilibrio externo. ¿No? Y las consecuencias, ¿cuáles fueron? La CEPAL, cuando recomendaba mantener la protección del mercado interno en el largo plazo, ¿no?, lo que hicieron la mayoría de los países en América Latina, ¿no?, esa aplicación en el largo plazo de la protección del mercado interno determinó que la competitividad de la producción interna en América Latina se deteriore, se reduzca principalmente en las manufacturas que debían sustituir importaciones. Porque claro, si se protege permanentemente el mercado interno, se fijan aranceles altos, se prohíben importaciones, etcétera. Entonces, los sectores que gozan de esa protección estatal dejan de tener, ¿no es cierto?, la motivación. ¿Para qué? Para mejorar la calidad del producto, para bajar los precios de los productos, ¿no? Dejan de tener esa motivación, porque la protección del mercado interno les garantiza las ventas de los productos que se generan en sus fábricas, en sus actividades. Entonces no hay necesidad de innovar, no hay necesidad de mejorar la calidad, no hay necesidad de disminuir los precios de venta, porque el mercado interno asegura las ventas. Entonces, en el largo plazo, ciertamente la protección al mercado interno le resta competitividad a la producción interna, principalmente de las manufacturas que se producen y que deben sustituir importaciones. Otra consecuencia de estos planteamientos de la CEPAL
fue la tolerancia a los déficits fiscales recurrentes. Déficits fiscales recurrentes se constituyeron en una característica casi global y permanente en América Latina, que terminaban siempre, ¿no? Generando coyunturas inflacionarias que distorsionaban totalmente el funcionamiento de las economías y daban lugar a la aplicación de políticas económicas ortodoxas como las que planteaba el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y claro, tolerar la inflación como parte de las recomendaciones de la CEPAL ocasionaba los problemas que les he comentado. Asimismo, la CEPAL recomendaba mantener los tipos de cambio fijos, pero el mantenimiento de los tipos de cambio fijos en el largo plazo, digamos a partir de los 5, 10 años, tiene un efecto negativo. ¿Y cuál es el efecto negativo? La sobrevaluación de las monedas nacionales. Lo que quiere decir que cuando se mantiene regímenes cambiarios fijos, el dólar resulta siendo más barato. Y cuando se tiene un dólar barato, ¿qué implica? Una sobrevaluación cambiaria que impulsa las importaciones. Y el impulso a las importaciones desplaza la producción nacional. Esa es la consecuencia empíricamente comprobada en América Latina, ¿no? Y también la CEPAL generó otro efecto al recomendar mantener controles de precios y salarios, no dejaba que los precios actúen como señales genuinas del mercado. Y si no se tiene en una economía precios de mercado, entonces no se tienen las señales necesarias para las inversiones, porque los precios son, como sabemos, el indicador clave. Y el recomendar mantener los subsidios se orientaba en última instancia o generaba el mantenimiento de industrias, de actividades económicas, ¿no es cierto?, que no tenían la menor competitividad, ¿no? Bien, esas recomendaciones obviamente generaron un aumento de la vulnerabilidad externa por dos elementos. La sobrevaluación cambiaria que desestimulaba las exportaciones, obviamente de las manufacturas de manera general, y además ocasionaba una alta dependencia de los insumos importados para la fabricación de bienes. ¿Por qué? Por el dólar barato, ¿no? Y el resultado fue la existencia de permanentes desequilibrios internos y externos que frenaban el crecimiento de la economía o generaban fluctuaciones de la economía de gran magnitud, de gran alcance, ¿no? Además de impulsar la existencia de recurrentes crisis económicas frente a las cuales la CEPAL no tenía respuestas, ¿no? Bien, y las políticas de apoyo a la industria, obviamente en el largo plazo, generaron desequilibrios sectoriales persistentes, que en última instancia acabaron agudizando, profundizando la desigual distribución del ingreso. ¿No? Porque las políticas aconsejadas eran mejorar los ingresos de los trabajadores, otorgar y mantener subvenciones a los bienes de primera necesidad, etcétera, etcétera. ¿No? Bien. Los objetivos de política económica de la década de 1980 hasta la década de 1990, casi comienzos de los 2000. Esos objetivos se pueden resumir en el planteamiento de la transformación productiva con equidad. Y acá
el marco externo fue clave para este cambio de objetivo de la política económica en la lectura de la CEPAL. ¿Por qué razón? Porque, como sabemos, en los años 70, América Latina ingresó a un proceso de endeudamiento externo, ¿no? Un proceso de endeudamiento externo acompañado por un boom en el precio de las materias primas. El boom en el precio de las materias primas terminó en 1980-81. Y por lo tanto, los precios de las materias primas desde 1980-81 empezó a caer aceleradamente en el resto de la década de los años 80. De manera que América Latina dejó de tener el flujo de dólares necesarios para invertir en la economía y para cumplir principalmente con el servicio de la deuda externa que había adquirido en los años 70. Por eso es que los años 80 se caracterizaron para América Latina, ¿no? Por la existencia de una crisis de deuda externa que en última instancia, ¿no? Implicó la aplicación de políticas de ajuste ortodoxas, ¿no? Que tuvieron consecuencias serias de manera global en el proceso de crecimiento y de desarrollo en América Latina. De modo que la década de los 80 se conoce para América Latina como la década perdida. La década perdida. Veamos algunas cifras del endeudamiento en América Latina entre 1975 y 1980. Vean en la primera columna la deuda pública total desembolsada en América Latina, 43.435 millones de dólares el 75, y el 80 teníamos más de 128.000 millones de dólares. La deuda pública externa total desembolsada. La deuda externa privada también había crecido, fíjense, de 24.000 millones de dólares a más de 80.000 millones de dólares. Y en términos porcentuales, ¿no? Entre 1975 y 1980, la deuda externa había crecido en 210%. Este enorme flujo de endeudamiento externo, obviamente, dio lugar a un servicio de la deuda externa enorme, que entre 1973 y 1980 llegó, fíjense, a 106.195 millones de dólares, que fue imposible pagar, especialmente a partir de 1981, a partir del desplome en el precio de las materias primas. De modo que muchos países, empezando por México, tuvieron que entrar en procesos de mora en el servicio de la deuda externa y paralelamente a entrar a la mora en el servicio de la deuda externa, ¿no? Tuvieron que aplicar políticas de ajuste de carácter ortodoxo. Ese fue el caso para hablar de algunos ejemplos, de la Argentina, México, Bolivia, Brasil, etcétera, etcétera, ¿no? En términos globales, entonces, los años 80 son años de la década perdida en América Latina y del ajuste por el alto endeudamiento, y el surgimiento de la aplicación de un nuevo enfoque de política económica de orientación liberal. Entonces, es en la década de los 80 cuando la CEPAL prácticamente pierde su enorme influencia en América Latina. Y la CEPAL se va a ir convirtiendo ya en los años 90 en un organismo productor de estadísticas, como les decía, de estudios sobre algunos temas de coyuntura, pero ya perdió definitivamente la influencia, ¿no? Perdió definitivamente la influencia. Entonces, la CEPAL obviamente tenía que cambiar su lectura sobre América Latina y reorientar los objetivos de la política económica. De modo que los nuevos objetivos, ¿cuáles fueron? Primero, la CEPAL planteaba, a pesar de muchos
de lo que pensé, a pesar de que existían muchas lecturas diferentes dentro de la CEPAL, pero como posición institucional aceptó que había que renegociar la deuda externa para superar la asfixia financiera y poder recuperar el crecimiento económico. Asimismo, la CEPAL aceptaba que debían ajustarse los desequilibrios de la economía, buscando restablecer los equilibrios macroeconómicos, es decir, aplicando políticas de estabilización y de ajuste, lo que no aceptaba la CEPAL. Lo que no aceptaba la CEPAL tuvo que aceptarlo, pero añadió que la aplicación de políticas de ajuste y de estabilización, no, esas políticas de ajuste y de estabilización debían incorporar criterios de equidad. Debían incorporar criterios de equidad. Y también la CEPAL sostenía que había que aplicar simultáneamente a los ajustes políticas de ingreso para minimizar los costos sociales de la aplicación de políticas ortodoxas. Bien, finalmente, con esto cerramos, la CEPAL sostuvo que debían elaborarse políticas que armonicen el crecimiento económico con la incorporación del progreso técnico, de modo que se logren incrementos en la productividad y en el crecimiento para tener como resultado una armonía, digamos, con la equidad. Y de esa forma la CEPAL sostenía que se podían construir sociedades articuladas internamente y además equitativas. Sociedades articuladas internamente y además equitativas. Bien, con eso acabamos la presentación de la CEPAL, así que voy a dejar de compartir la pantalla y en los siguientes 10-15 minutos conversaremos para escuchar opiniones o algunas preguntas que tuviesen ustedes. ¿No? Licenciado, buenas noches. Espérame un ratito, por favor. Saldré. Ya, ahora sí. Ok. Bueno, usted, bueno, esta clase claramente ha sido muy presuroso al desarrollar el tema y yo tengo muy mala señal, entonces usted al principio estaba hablando sobre la relación asimétrica entre centro y periferia y no alcancé muy bien a escuchar esa parte, licenciado. ¿Me lo podría reiterar, por favor? No tengo problema, Madi, pero en la bibliografía que voy a mandar después de la clase están todos estos temas, o sea que ahí también se puede profundizar el tema, ¿no? Entonces, fuera de la explicación que yo haga de la repetición de algunos elementos que no los han escuchado, no los han tomado en cuenta, en fin, ¿no? La lectura de la bibliografía es fundamental, porque lo que yo hago es una síntesis, ¿no? de la bibliografía que me sirve para preparar el tema. Y la síntesis obvia muchas partes, ¿no? No toma en cuenta muchas partes. Es una guía, ciertamente, la explicación que yo hago, pero no abarca todo lo que debería abarcar. Bien, entonces con esa alerta te voy a pedir, Madi, que por favor reiteres tu inquietud para que te conteste. Madi. Sí, licenciado, perdón, se acaba de ir mi internet otra vez. Ya. Reitera tu pregunta, por favor, Madi. Madi. ¿Tienes problemas en tu línea? Sí, perdón, licenciado, que sigue algún compañero. Estoy mal con mi señal. Licen, Ya, Madi, ya. Está pendiente tu pregunta entonces, Madi. Bien. yo puedo preguntar. Adriana. Licen,
Sí, tengo una pregunta. ¿Cómo es que los economistas de Alemania no hicieron atractiva lo que es la teoría clásica y neoclásica? Como Schumpeter decía que las teorías eran como plantas exóticas trasplantadas por jardineros poco expertos en tierras alemanas. ¿Y cómo es que el marxismo tuvo tanto éxito en América Latina? Tal vez esos jardineros que la trasplantaron eran expertos. A ver, tu pregunta ciertamente es interesante, Adriana, y parte del reconocimiento que, además de el enfoque conservador, del enfoque nacionalista, el marxismo tuvo también influencia en América Latina. ¿Y por qué tuvo influencia en América Latina? La influencia creció a partir de la Revolución Cubana, que fue una revolución que tenía primeramente el objetivo de simplemente expulsar a un dictador y comenzar con un proceso democrático. Pero ya en el gobierno, Fidel Castro y todo su grupo, ¿no es cierto?, fueron adoptando posiciones autoritarias y en última instancia empezaron a nacionalizar propiedades norteamericanas sin reconocer a los nacionalizados indemnizaciones que en estos casos se reconoce. Entonces, Estados Unidos empezó a aplicar una política de, digamos, de sanciones a Cuba por las nacionalizaciones que estaba realizando el gobierno cubano. Y cuando se aplicaban esas políticas, esas sanciones, el gobierno cubano se declaró socialista y empezó a construir una alianza muy fuerte con la Unión Soviética. Y Cuba se fue convirtiendo a partir de los años 60 en el núcleo ideológico del marxismo en América Latina, ¿no? Porque todo el marxismo se alimentaba a partir de la experiencia cubana en términos guerrilleros, o sea, para los movimientos guerrilleros, y en términos de la lectura global que desde Cuba se construía para interpretar el rol que tenía América Latina frente a el imperialismo norteamericano. Y esa fue una posición que se fue difundiendo en América Latina con gran influencia, con gran alcance. Ahora, también hay que decir que ya había en América Latina un semillero interpretativo marxista a partir de los años 20, en la medida en que desde la Unión Soviética empezaron a llegar libros, folletos, les comentaba, El Capital de Marx, el Manifiesto Comunista, los trabajos de Lenin, etcétera, empezaron a difundirse en América Latina y se fue generando una corriente ideológica diferente a la corriente conservadora o a la corriente o a la corriente nacionalista, ¿no? Pero durante los años 20, durante los años 30, durante los años 40, etcétera, tampoco adquirieron gran influencia en América